Buenas tardes, bienvenidos a todos a la cuarta edición de las Alfresco Tech Talk en vivo. Eh, Me alegro de que todos saludéis, es una buena costumbre. Vamos a empezar como siempre con una pequeña introducción de las últimas novedades que hemos tenido en la comunidad. Después pasaremos a la sesión principal, que hoy creo que es bastante interesante porque es la presentación del nuevo módulo de búsqueda de Alfresco, que hemos llamado Alfresco Search Community y que está basado en OpenSearch. Soporta OpenSearch o soporta también Elasticsearch. Ya veremos ahora los detalles. Y finalmente, pues abriremos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, si tenéis alguna pregunta, guardadosla para el final, ¿vale? Tenéis abierto el panel de Q&A, entonces las vais poniendo ahí y al final de la sesión las respondemos todas. Entonces, empezamos con el repaso a las últimas novedades. Os he resaltado una serie de proyectos que podéis encontrar uh, básicamente entre el Alfresco Labs y mi cuenta personal. Este primero, el ADF Download Manager y el Alfresco Download Streaming Repo, es un add-on y una extensión para ACA. Es un proyecto en ADF que lo que te permite es descargar archivos grandes. Cuando tenemos archivos de gigas o de teras, pues cuesta o puede costar, depende de la red, depende del despliegue, bastante descargarlos. Entonces esto lo que os permite es pues descargarlos, pausarlos y luego volver a empezarlos desde donde lo habíais dejado. Creo que es bastante interesante, es algo que se sugirió desde la comunidad, que sería interesante. Bueno, aquí lo tenéis. Como siempre, es un proyecto de base, pero bueno, que podéis tomar, podéis desplegar y podemos corregir y aumentar si hace falta. Después tenemos este proyecto, que es un proyecto que intenta desplegar Docker Compose, desplegar el Fresco Community en Docker Compose, pero siguiendo medidas más altas de seguridad. Ya sabéis que por defecto, cuando usamos el Fresco Docker Installer o cuando utilizamos unos Docker Assets por defecto, pues no tenemos en cuenta tanto esta preservación de credenciales o las comunicaciones siempre en TLS con el máximo nivel de seguridad. Bueno, pues aquí se dan algunas directrices sobre cómo aplicar eso a los diferentes servicios de Alfresco. Después tenemos un proyecto que es este Quantum Resistant Alfresco TLS. Para los que no estéis puestos en el tema, el protocolo TLS, que es el protocolo HTTPS, es susceptible a la criptografía cuántica. Es cierto que la criptografía cuántica todavía no es de uso común, se sabe que algunos laboratorios pues tienen máquinas cuánticas, pero lo que está haciendo alguna gente es descargar esas comunicaciones. Yo hoy descargo las comunicaciones, los documentos, lo que haya interceptado en tu sistema y más adelante, en 3, 5 años, cuando esté la criptografía cuántica, pues entonces lo descifro y puedo acceder a esas comunicaciones. Entonces, para eso hay una nueva generación de algoritmos resistentes a criptografía cuántica, que son los que se aplican en este proyecto. Entonces, en este proyecto, todos los endpoints están protegidos por TLS con algoritmos resistentes a criptografía cuántica. ¿Es un poco experimento? Puede ser un poco experimento, pero también creo que os puede servir para determinados escenarios. Después tenemos este otro proyecto que lo que hace es reunir una serie de transformadores adicionales a los que trae por defecto Alfresco. Entonces ahí pues tenéis el de OCR, tenéis el de Markdown, usa Dognim por debajo, bueno, Excel, XML, todas esas series digamos, de transformadores que no están en Alfresco por defecto, pues vienen ahora aquí. Entonces, usando una única imagen, un único transformador, pues los puedes añadir a tu pipeline por defecto de transformación de Alfresco. Y finalmente, bueno, hay un laboratorio de cómo moverte de on-premise a cloud. Que dice cloud es a Docker. Esto lo hemos publicado y lo hemos trabajado porque curiosamente no sé si podéis adivinar cuál es el proyecto que más ha crecido en adopción y en estrellas en todo mi GitHub, que es el alfresco.installer. Así que por lo que entiendo es que todavía hay mucha gente que, eh,
confirmadme que sigo vivo, si alguien puede por el chat, porque ha pasado algo extraño. Bueno, espero que siga vivo. Como os decía, perfecto. Como os decía, pues creo que hay mucha gente que todavía sigue con Ubuntu, que me parece muy bien, o con Linux, pero bueno, esto simplemente es una vez más, pues para aquellos que quieran dar el salto a Docker, pues que tengan una herramienta que les pueda ayudar. En cuanto a proyectos de la comunidad, y Renzo creo que lo tenemos por aquí, pues tenemos también este Streaming Download, que es una aproximación a lo que al primer proyecto que os he presentado, ¿vale? Es una aproximación similar a esta. Lo cierto es que yo no la conocía y después cuando empecé a investigar dije, "Ay, va, pues si Renzo ya había hecho algo de esto". Bueno, creo que pueden ser complementarias en algún punto y que podéis utilizar las dos dependiendo de vuestras necesidades. Después tenemos el Alfresco Laravel, que es un cliente de una administración local, el Ayuntamiento de Tarragona, que es un ayuntamiento local de España, que también lo utilizan para... Es un cliente sencillo, digamos, para Alfresco, pero está bastante bien. Y luego tenemos este Get Fácil al Fresco de nuestro colega Pedro, que lo que trata es de realizar esto, facilitar el acceso de las personas al fresco para que entiendan de una manera más rápida su potencial. Hay muchos más proyectos en la comunidad. Sé que me habré olvidado alguno, entonces si alguno de vosotros tenéis algún proyecto y queréis que lo revisemos, ya sabéis, como siempre, por Discord, por correo electrónico, por lo que queráis, pues me lo hacéis llegar y lo incluiré en la siguiente. También, como sabéis, perdona, Fernando, espero que, insisto, como la última vez se me fue la imagen y el sonido, estoy un poco sensible con eso, pero creo que se está viendo bien. Entonces, si en algún momento se va la imagen, por favor avisadme por el chat y así me entero. Como decía, tenemos también, esto lo hacemos una vez cada 3 meses, esta sesión en español, y sabéis que todos los meses tenemos una sesión en inglés. Entonces, si queréis que esto sea más recurrente, pues también lo podemos hablar y lo podemos hacer más a menudo. Vale, en cuanto a los artículos, este primer artículo lo escribí también porque me llegó una consulta. Ahora que todo el mundo tiene que migrar a OpenSearch, que todo el mundo tiene que migrar a a esta nueva Search Engine, la gente está preocupada por la compatibilidad de las consultas. Entonces, en ese artículo se especifica cómo se trata el igual en Search Services, que es el que está basado en Solar, y en el nuevo Search Community. El resumen es que funciona igual, ¿vale? En este caso. Luego veremos que hay algunas diferencias, pero en este caso funciona igual. Pero bueno, porque lo tengáis claro, pues tenéis ese artículo que está bastante detallado. Después tenéis la release notes de la 26.2, que es la última versión del Alfresco y es la que incluye este Alfresco Search Community. Esta es una pequeña herramienta que es una matriz de compatibilidad, pues lo clásico, estoy utilizando el Fresco 26.2, ¿qué versión de ActiveMQ tengo que utilizar? ¿Qué versión de Postgre tengo que utilizar? ¿Qué versión de los otros servicios tengo que utilizar? Pues ahí tenéis una tabla en la que podéis elegir vuestra versión de ACS y ver el resto de componentes, qué versión tenéis que utilizar. Esto que es lo que vamos a hablar ahora, ¿qué ha pasado con ese repositorio que se prometió que iba a ser open source y que ha tenido 27 nombres? Bueno, tengo el nombre definitivo, tengo la fecha de release, ¿vale? O sea que hoy ya lo conoceréis todo. Y finalmente, bueno, unos cambios que se hicieron en el Alfresco Transfer de la 5.2 a la 5.4, que algunos eran relevantes de conocer, eh, porque siempre me pedís que publique cosas en español. Intentaré publicar más en español, Luis. Lo que decía, hay algunos breaking changes de la Fresco Transfer 5.2 a 5.4 que eran interesantes conocer y por eso los incluí también ahí. Bueno, también, no sé qué pensaréis de esto. Si tenéis algún feedback, por favor, hacedmelo llegar. Este año se ha hecho una Community Live en Estados Unidos, que digamos que ha sido el Community Live grande, que no está orientado a desarrolladores. Y después se han hecho unos pequeños Community Live en diferentes ciudades, que es igual, no sé si habréis podido asistir o no, pero si habéis podido asistir, lo que decía, dadme feedback.
Aún nos queda todavía por hacer alguno y era como un día con píldoras de pequeñas cosas que os quería transmitir Highland, ¿no? Sobre sus nuevos productos y sus nuevos servicios. Es un formato que entiendo que para los desarrolladores no funciona demasiado. Para el año que viene intentaremos que haya también contenido, conferencias para desarrolladores, pero bueno, me gustaría saber si vuestra opinión sobre este contenido y si habéis asistido a alguno de ellos. Em, y en cuanto al nuevo proyecto, que es lo que decíamos, el Highland AI Ready Index, que este es el nombre final. Creo que antes dijimos Content Cloud Repository, hablábamos de Content Lake, hablamos de HXPR. Bueno, pues el nombre final es Highland AI Ready Index. Al final acabaremos llamándolo AI Ready Index y ya hay alguna gente dentro de la organización que lo está llamando Air Index, ¿vale? Pero bueno, este es el nombre final, este es el nombre definitivo y el proyecto será lanzado en Open Source el 30 de septiembre, es decir, estamos como a un mes y medio de que se lance y si queréis echarle un vistazo, todavía no está, pero bueno, os podéis hacer una idea en este repositorio de lo que va a contener. Finalmente, lo sigo intentando y sabéis que me encanta traeros y que el que quiera venir pues es más que bienvenido y algún ponente tenemos también hoy entre los asistentes. Entonces, bueno, contadme y compartid lo que estáis haciendo. Os animo a ello. Incluso si alguien pues tiene contenido y queremos hacer una sesión extra, pues la podemos hacer. No es verdad que esperemos cada 3 meses hacer la sesión. O sea que, por favor, contadme vuestras cosas y trataremos de traerlas. Venga, pues entonces vamos directamente a la sesión de hoy, que se llama de Lucina Open Search, la evolución de la búsqueda en Alfresco y el salto hacia la IA. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. Vamos allá. Vamos a empezar revisando lo que es el cambio más relevante de la última versión de Alfresco, de la 26.2. Y ese cambio es que Apache Solar deja de estar soportada. Después veremos los detalles, pero como sabéis, ha habido una época, ha habido un periodo en el que Alfresco Enterprise estaba utilizando OpenSearch Elasticsearch y Alfresco Community seguía utilizando Solar. A partir de la versión 26.2, tanto Alfresco Community como Alfresco Enterprise, los dos van a soportar OpenSearch Elasticsearch. Lo bueno también es que utilizan OpenSearch o Elasticsearch out of the box, es decir, estándar, no requieres ningún plugin, ninguna configuración adicional. Si ya tienes uno instalado por ahí, pues lo puedes utilizar, ¿vale? Es una diferencia importante respecto a Solar. Esto que también lo hablaremos después, de momento solo estamos proporcionando el binario, os contaré por qué, pero es un producto, un proyecto open source y en el futuro pues se entregará también el código fuente. Estará disponible en GitHub el código fuente. Esperemos que pueda ser para la siguiente versión, pero si no, pues eventualmente. Y bueno, veremos que es equivalente a este Alfresco Search Enterprise, que los que seáis partners y los que trabajáis con Enterprise ya lo habréis visto. Es equivalente, pero no. Entonces veremos las diferencias, ¿vale? En qué se parece uno al otro. De esta nueva versión, pues tenéis las release notes con todos los detalles, tenéis las herramientas de despegue con el Alfresco.installer, los instaladores de Docker y el instalador de Kubernetes. Y a partir de esta versión también veréis que el logo de Alfresco ha cambiado. Nuestro clásico logo de Alfresco, en el que teníamos el campo, teníamos el cielo y teníamos el sol, este amanecer, pues ahora ha cambiado a colores corporativos de Highland. Entonces toda nuestra bonita imagen de un amanecer, pues bueno, ha sido cambiada por colores corporativos. Simplemente por si lo veis por ahí, pues no tiene ningún lore, sino que simplemente pues ha cambiado para que todos sean colores corporativos y se ha hecho lo mismo con el logo de Nuxeo y tal. Bueno, ya me diréis si os gusta. Venga, vamos directamente pues a revisar Alfresco Search Community, que es el soporte para OpenSearch y Elasticsearch en Alfresco Community. Permitidme empezar por una pequeña revisión histórica de todas las Search Engines que ha habido en Alfresco. Si empezamos por el año 2005, lo que tenía era un Lucene embebido, que no tenía, o sea, esto se metía dentro del WAR del propio Alfresco
y no tenía un lenguaje de consulta propio, no tenía una sintaxis de búsqueda propia, sino que era un índice embebido dentro de Alfresco con la librería Lucene. Después ya en 2011 se adoptó la versión 1 de Solar, ya se hacía aparte, ya apareció la figura del tracking asíncrono por polling, es decir, lo que hacemos es, desde el propio Solar le preguntamos al Fresco, ¿tienes algo nuevo? Y si tiene algo nuevo, consigo los detalles y los indexo. O sea, esto ya estaba desde la primera versión, desde 2011. Después pasamos a Solar 4. En este punto es donde se introdujo el concepto de Sardin. Sardin es el clúster que Alfresco desarrolló para Solar, porque en ese momento no existían clústeres en Solar. Entonces, ese Sardin es una clusterización propia de Alfresco para usar Solar. Entonces, este era el Sardin básico con el DDID. Y se introdujo también el concepto de ACLs y de sincronizar las ACLs. Aquí lo que se hacían era filtrar los resultados. Tú te traías todos los resultados y luego los filtrabas. Aquí ya se empezaron a guardar las ACLs para poder hacer cruces en esas consultas. Después, ya con Solar 6, pues ya se amplió los métodos de Sardin, que habréis visto que hay un montón, el ACLID, bueno, hubo un montón en su final. Después se hizo también configuración de Master Slave para alta disponibilidad. Y aunque no lo ponga en este, que fue algo también bastante relevante, fue este invento que era como un endpoint SQL para Solar, que esto estaba solo en la parte Enterprise, entonces tú mediante SQL podías interrogar a Solar y esto estaba muy bien para herramientas de reporting que se conectaban de una manera natural con este Solar. Entonces esto estuvo viviendo en Community hasta 2026 y lo que vamos a ver hoy pues soporta Elasticsearch, soporta OpenSearch, los dos de manera estándar, no tenéis que hacer ninguna configuración en ellos. Sigue haciendo un polling, la figura es la misma, desde un conector, vamos a preguntar al Fresco si hay algo nuevo y lo vamos a indexar en OpenSearch o Elasticsearch. Y la diferencia principal con la versión Enterprise, con el Alfresco Search Enterprise, es que este no usa eventos. El Fresco Search Enterprise está escuchando a los eventos y los indexa. En este caso no. En este caso ahora veremos que está haciendo por encuesta, está preguntando y los está indexando. Aunque el sistema se llame Elasticsearch, porque originariamente se llamó así, realmente soporta los dos motores, ¿vale? Tanto OpenSearch como Elasticsearch. Por motivos de licencia, mirad las dos, pero yo creo que os puede cuadrar más usar OpenSearch. Yo generalmente es el que uso con Community, pero bueno, se soportan los dos. Desde la parte de Highland de Alfresco no se va a dar soporte a Apache Solar a partir de esta versión, pero tampoco se van a borrar los endpoints. Es decir, tampoco se va a destruir lo que estaba dando soporte a Apache Solar. Entonces, si queréis seguir usando Apache Solar y queréis utilizarlo con garantías, porque ahora mismo el último Solar que teníamos nosotros era el 6.6, que está ya bastante viejo, pues si queréis usar uno más reciente como Solar 9 o Solar 10, tenéis este fork de Jezi. Jezi es una empresa francesa que se dedica al open source y lo que hicieron ellos fue modernizar el proyecto, hicieron un fork del Alfresco Search Services y lo que hicieron es montar una capa de Spring Boot, de servicios web y un Solar estándar. Entonces, conceptualmente es lo mismo que nosotros tenemos en este Alfresco Search Community, pero trabaja sobre Solar 9. Como decía, esto no está soportado por Highland, lo está soportando Jesse y podéis a lo mejor contactar con ellos, pero se incluye en el Alfresco Docker Installer en esta herramienta por si lo queréis probar y ver si funciona bien, si funciona mal y no tener que lidiaros con ellos. Simplemente aquí lo elegís y lo podéis probar. Entonces esta sería la alternativa a partir de ahora si queréis seguir usando Solar, ¿vale? Perfecto. Pues entonces, si hacemos una revisión, una última revisión, lo que tenemos es que si estáis utilizando Alfresco anterior al 7.1, teníais las dos opciones de Alfresco Search Services for Community, para Community, y el Alfresco Search and Insight Engine para Enterprise. Esto es lo que teníamos. A partir de la 7.1
seguían estando las mismas versiones, pero apareció ya el Alfresco Search Enterprise, es decir, para Enterprise ya podías utilizar Elasticsearch o OpenSearch. Hasta la 23.2, ¿vale? El esquema era el mismo, pero en la 23.2 desapareció el soporte para Alfresco Search en Insight Engine Enterprise. Con lo cual, en Enterprise solo se podía utilizar ya el Alfresco Search Enterprise. Y finalmente, en la 26.2 ya hemos alcanzado la paridad. Con lo cual, en ambos sistemas ya puedes emplear OpenSearch y Elasticsearch y ambos están soportados. Entonces, bueno, simplemente es un mapa para los que estéis en una versión o en otra para que sepáis lo que tenéis disponible. ¿Qué sería Alfresco Search Community, ¿no? ¿Qué componentes tendríamos? Bueno, lo que tenemos es el repositorio con un subsistema que se llama Elasticsearch. Como os he dicho, se llama Elasticsearch por compatibilidad con el desarrollo inicial. Este lo que nos define es el enlace a OpenSearch, o sea, la URL que tenemos contra OpenSearch y algunos datos más, y nos permite realizar las búsquedas. Las búsquedas van a soportar principalmente AFTS y CMIS, o sea, los principales sintaxis con casi todas las funcionalidades están soportadas. Y después lo que tenemos es un conector, que este conector es una aplicación Spring Boot, que lo que hace es hacer un polling, es decir, preguntar al Fresco qué ha cambiado, y en este caso lo que es diferente respecto a Solar es que ahora ya para esto no accedemos a la API REST, sino que accedemos directamente a la base de datos. Entonces, si comparamos con lo que hacía Solar, es bastante más rápido, porque en vez de acceder a una API, estoy accediendo directamente a la base de datos y me estoy trayendo los metadatos de la base de datos. Sí que es cierto que para recuperar el contenido todavía necesito el Transform Service y el rendimiento de esto es muy similar, ¿vale? Pero indexando metadatos es súper rápido porque me voy directamente a la base de datos y después se los mando a OpenSearch. Entonces, como veis, el esquema es muy similar, pero con dos características muy diferenciales. La primera es que esto lo voy a hacer en base de datos y la segunda es que OpenSearch o Elasticsearch son por defecto. No necesito una instalación específica para utilizarlos. Con la instalación por defecto lo puedo utilizar. No hay código de Alfresco en este lado. ¿Ok? Vale. Entonces, como decíamos, lo que necesitaré será un conector, que es una aplicación Spring Boot. Este conector se llama Alfresco Elasticsearch Batch Indexing. Este es el nombre del conector. Esto lo puedo desplegar bien con Docker Compose o lo puedo desplegar con una aplicación, un Spring Boot, como un JAR. Y después lo que necesitaré será activar el cliente de búsqueda en Alfresco Community Repo. Necesitaré activar este subsistema Elasticsearch, que es el que me provee esta sintaxis de búsqueda, o sea, toda la sintaxis de búsqueda está compartida ahora, tanto en Enterprise como en Community. El módulo de búsqueda es exactamente el mismo, que es este que viene bajo Elasticsearch, o sea que la sintaxis que soportan los dos es exactamente la misma. Y después el cliente para conectarme a OpenSearch o Elasticsearch, que es el OpenSearch Java. Estamos utilizando el cliente Java de OpenSearch para conectarnos bien a OpenSearch o bien a Elasticsearch. Y esto está en la parte del repositorio. Después, esto está disponible a partir de 26.2, el Alfresco Transform Core que necesito es 5.4, utilizamos Java 17, y aquí pone OpenSearch 2.11 y Elasticsearch 8.17. Estos son con los que probamos, pero como ya sabéis, yo he probado, por ejemplo, con OpenSearch 3.5 y funciona perfectamente. Y con Elasticsearch 9 también funciona. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros probamos, pero realmente sé que funciona con las últimas versiones. Y luego, base de datos soportadas, pues PostgreSQL y MySQL o MariaDB. Esto está soportado para este pooling, ¿vale? Entonces, tanto si tenéis SQL, PostgreSQL como MySQL o MariaDB, está soportado. Vale, ¿cómo es la arquitectura interna de este nuevo Alfresco Elasticsearch Batch Indexing? Lo que utilizamos, además de Spring Boot, es Spring Batch, que no sé si lo conocéis, pero es también el mismo framework que se emplea en Search Enterprise. Esto lo que nos permite es un framework de Spring que te permite controlar, son procesos que corren en background. Entonces te permite paralelizar, te permite guardar estados intermedios, todas esas facilidades para poder hacer un batch o un conjunto de batch que corren en paralelo. Entonces está basado en la misma arquitectura y tiene una clase que lo que hace es un
un polling cada 30 segundos por defecto, pero lo puedes cambiar. Esto sería el mismo cron que teníamos con Solar, ¿vale? Puedes ir preguntando cada cierto tiempo y lo que hace es conectarse en JDBC solo lectura, es decir, no va a tocar la base de datos, siempre la va a leer, busca los nodos que han cambiado, ¿vale? Y con eso puede pedir todos esos datos nuevos que tiene que indexar. Después, para extraer el texto de un documento, aquí lo que se ha optado es por establecer un shared secret, porque esta llamada va a venir de este conector al Fresco, porque al Fresco es el que sirve esas transformaciones de contenido. Entonces, para securizar este punto, tenemos el shared secret, es decir, hay un secreto compartido en este componente y en el repositorio de Alfresco que se pasa por el header y que ambos tienen que tener. De esta manera, lo que consigue el componente es conseguir el contenido, conseguir el texto de un documento para poder indexarlo. Una vez que tengo tanto el texto como los metadatos, lo que hago es metérselos al índice de OpenSearch. Voy a decir OpenSearch solo, pero ya me entendéis que es OpenSearch Elasticsearch, ¿vale? Pero si no, me repito. Entonces, se lo metemos al índice de OpenSearch, que se llama Alfresco, aunque le podemos cambiar el nombre también, y le metemos los metadatos, los contenidos y el path, muy similar a lo que teníamos, y también llevamos los permisos dentro. Lo que tenemos, o sea, ahí sería el índice de búsqueda, tal cual que lo estamos construyendo. Y después tendríamos dos índices ocultos. Estos son índices de control. Este índice oculto ya lo teníamos en Solar. Es una replicación de lo que teníamos en Solar y que lo hemos replicado en OpenSearch. Entonces, este es el reindex state. En este nos vamos guardando, pues ya sabéis, ¿no? La última en milisegundos, la última transacción que hemos indexado, este tipo de cosas. La diferencia es que aquí estamos indexando, no lo he dicho, pero aquí estamos indexando también transacciones. En Alfresco Search Enterprise indexamos directamente documentos y controlamos los cambios de documentos. Aquí lo que hacemos es, igual que hacía Solar, indexar transacciones. Este trata de ser más fiel a lo que teníamos en Solar, ¿vale? Que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entonces aquí empezamos por la transacción 1, ¿vale? Y vamos indexando. Entonces aquí lo que nos guardaremos también será la última transacción que hemos indexado y todo ese tipo de cosas. Y finalmente tenemos otro que este sí que es nuevo, que es otro índice oculto que se llama el Alfresco Reindex Dead Letter, y en este nos guardamos los fallos de indexación. Si recordáis antes, eso iba al log o iba a sitios difícilmente recuperables. Bueno, pues ahora lo que hacemos es, cada vez que falla una indexación, por lo que sea, no para el proceso, sino que simplemente lo guardamos ahí. ¿Vale? Pone back off porque hay una política de reintentos. Es decir, no nos falla la primera vez y lo metemos ahí, sino que hay una política de reintentos que podemos reintentar cada cierto tiempo ese documento. Y luego también hay una herramienta de reindexado. Es decir, si nosotros lo tenemos ahí, arreglamos lo que sea que haya que arreglar porque hemos detectado que hay algún problema, entonces lo podemos reindexar y saldrá de este índice y pasará al índice principal. Entonces, esto es mayoritariamente cómo funciona, una idea bastante rápida. Y la otra parte que nos falta, como sabéis, yo para crear este índice o estos índices que están creados en OpenSearch, tienen que tener un mapping, tienen que tener unas propiedades definidas. Entonces, esto, y también por otra parte, como sabéis, pues en Alfresco, esos modelos de contenido, esas propiedades son dinámicas, porque tú puedes definir modelos de contenido en el repositorio, lo cual me define una nueva propiedad que yo tengo que declarar en OpenSearch. Entonces, para eso, en el Alfresco Community Repo, en este subsistema de búsqueda Elasticsearch, que es, una vez más, este código es compartido con el Alfresco Search Enterprise, lo que tenemos es una sincronización del modelo de contenido. Entonces, cuando se añade o modifica una propiedad o cuando no tengo el contenido sincronizado, pues lo que hacemos es cargar los, cargar los analyzers, verificar si la propiedad tiene que ser indexada o no, y si es indexable, pues lo que hacemos es actualizar el mapping. Aquí actualizamos el mapping del índice, con lo cual esa propiedad ya la podemos indexar. Y aquí lo único que tenéis que tener en cuenta es que dependiendo de vuestro modelo de contenido, a lo largo que sea, hay una propiedad por defecto, esta propiedad por defecto es de OpenSearch, también está en Elasticsearch, que nos dice el número total de campos que pueda haber en un mapping. Entonces, 7500 por defecto creo que es suficiente,
pero en algún momento, si veis un error que os dice no puedo actualizar el índice porque me he pasado de los 7500, podríais incrementarlo, ¿vale? Esto nos ha pasado a nosotros en pruebas, entonces, bueno, es algo que os podría pasar. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta. Vale, y en esta parte lo que tenemos también pues, es el soporte a la sintaxis de lenguajes de búsqueda de Alfresco. Básicamente, como hemos dicho, FTS y CMIS. Vale, sabemos cómo funciona, sabemos lo que hace, vamos a desplegarlo. ¿Cómo se despliega? Pues si hablamos de Docker, lo que tendremos será el Alfresco Content Repository, este no es el nombre, pero bueno, hacedme caso, ¿vale? Sí, como dice Luis, si alguno tenéis que iros, esto está siendo grabado y será publicado y agregaremos el recap también en Connect, ¿vale? En connect.highland.com, o sea que, bueno, lo podéis consultar más tarde si tenéis que hacer otra cosa. Entonces, como decía, para el despliegue, pues desplegamos el repositorio, desplegamos transformación y lo que hacemos es desplegar este nuevo servicio, el Alfresco Elasticsearch Batch Indexing. Entonces, este es de lo que se encarga, tendrá una conexión con la base de datos para conseguir los metadatos, los permisos y las rutas. Y tendrá otra conexión con el Alfresco Transform Core para conseguir el content. Y entonces, esto lo que hará será ir indexando todo en OpenSearch. Alguna otra cosa que podéis desplegar y que os recomiendo es, por ejemplo, desplegar también el OpenSearch Dashboards. Igual que en Solar teníamos ese barra admin, que era una consola web de administración, pues la consola web de administración de OpenSearch, si no lo conocéis, es este OpenSearch Dashboards. Entonces, en este, pues bueno, tenéis un acceso a la API, tenéis un acceso a operaciones de mantenimiento de OpenSearch. Entonces, sería un elemento adicional que podríais desplegar además del OpenSearch. Si lo queréis ejecutar con línea de comandos, pues lo podéis hacer, ¿vale? Es simplemente un jar, entonces Java-jar o como lo queráis desplegar, como un servicio, y tenéis también disponible el jar, ¿vale? Es una aplicación Spring Boot, entonces la podéis desplegar por ahí. Luego veremos el detalle del despliegue, ¿vale? En un compose, pero básicamente esto es lo que hay que desplegar. Este elemento nuevo que esté conectado con la base de datos, que esté con los transformers y con OpenSearch o Elasticsearch. Vale, respecto a la configuración en el repositorio, qué es lo que tenemos? Bueno, esta digamos que sería la configuración básica. Entonces, el nombre de su sistema de índice, de indexación, es Elasticsearch. En vez de Solar 6, cambiamos a Elasticsearch. Después, el nombre del índice, que lo puedes cambiar, viene por defecto al fresco. El índice se crea por defecto. Aquí si le ponéis false, si decís que no, entonces tendréis que crear el índice vosotros mismos en OpenSearch. ¿Cuándo hacer esto? Pues cuando lo queréis crear, pues yo que sé, queréis crear un clúster, lo queréis crear con propiedades determinadas y tal, porque este lo creará por defecto tal cual, ¿vale? Entonces, si esto lo ponéis a false, simplemente aseguraos de que habéis creado el índice con este nombre previamente en OpenSearch. Después tenemos la conexión a OpenSearch, el nombre del host, el nombre del puerto y el contexto. Y luego tenemos también el secreto que tenemos que compartir con ese conector, ¿vale? El secreto que hay aquí y el secreto que hay en el conector tiene que ser el mismo, para que esa cabecera que sirve para recuperar el texto, que llama desde el conector al repositorio para recuperar el texto, pues que esté protegida por este secreto. Esto es obligatorio para este despliegue. Más cosas que tenéis, pues podéis elegir entre HTTP y HTTPS, ¿vale? Con este parámetro podéis también tener autenticación básica o autenticación AWS. Si lo tenéis desplegado en AWS, el OpenSearch, podéis ponerle las credenciales de acceso, podéis también definir el pool y los timeouts. Este es el campo que os decía de 7500, que lo podéis incrementar si tenéis más. ¿Cuáles son los máximos resultados que queréis tener? Pues 10.000 suele ser suficiente. Lo mismo para las facetas. Y después, esta es importante porque es diferente, y son los campos para los que se van a aceptar wildcards. No se van a aceptar wildcards para todos los campos, sino solo para los que pone aquí. Entonces, si en algún campo específico queréis aceptar wildcards, lo tendréis que incluir aquí. Esta es una diferencia. Tenéis una referencia completa a todas las propiedades en este archivo, ¿vale?
Si nos vamos a la configuración del conector, a la configuración del Alfresco Elasticsearch Batch Indexing, pues para este tenemos propiedades genéricas, digamos, de base de datos, conexión a base de datos, pues las propiedades básicas de Spring. Tenemos también las propiedades básicas de conexión a OpenSearch, el nombre del índice. Después tenemos también, si tú quieres dimensionar un poco el servicio, pues tienes el batch size, el page size y el concurrent processors. Esto es para poner más o menos threads. Después puedes elegir también qué quieres indexar, que puedo querer indexar metadatos, contenido y paths y jerarquías. Entonces, lo que queráis, ¿vale? Podéis quitar o podéis poner todos o quitar alguno. Y después necesito también un enlace a la transformación con este shared secret que tiene que ser el mismo que hemos visto aquí, ¿vale? Entonces, de esta manera, este ya tiene acceso al repositorio, tiene acceso también a la base de datos y tiene acceso a OpenSearch. Y lo que son propiedades propias de este servicio, pues AutoStart, si quieres que empiece cuando comienza a indexar, tienes el polling interval, que es el cron, cada cuánto quieres que se ejecute, el más polling interval, que es la máxima espera entre ciclos de indexado. Es decir, si un trabajo está costando un montón, entonces lo que haría sería que saltaría esto, ¿vale? Y pararía el trabajo que hay y empezaría uno nuevo. Luego espera entre ciclos cuando hay atraso. Luego tenemos también un overlap, es decir, si queremos coger un tiempo antes de la última indexación para asegurarnos de que no nos hemos perdido ninguno. Tenemos un máximo tiempo para un ciclo indexado, es decir, si estás más de 30 minutos indexando, aquí hay un problema, algo pasa. Tenemos una antigüedad máxima, es decir, yo cuando indexo no voy a empezar a indexar desde el principio de los tiempos, sino que voy a empezar a indexar desde hace 24 horas, por ejemplo. Entonces, si yo aquí le pongo 0, eso sí que sería desde el principio de los tiempos, ¿vale? Entonces, esto te indexaría entero y de normal lo que hago es indexar solo las últimas 24 horas. Este es el nombre del índice de control. Los intentos que puedo hacer para este índice de control. Este es un tiempo del struct threshold, es un tiempo de inactividad, es decir, si llevas 10 minutos sin hacer nada, es que estarás caído. Entonces, esto como es una aplicación Spring, lleva este health endpoint y en este health endpoint te voy a decir, no, es que estoy caído. Y luego tenemos el del Detector, que este lo podemos habilitar o no. El del Detector es donde van las transacciones fallidas, donde se almacenan las transacciones fallidas. Entonces, le podemos decir el nombre y si lo queremos utilizar o no. Entonces, esta sería la configuración de la Alfresco Elasticsearch Batch Indexing. Después, una referencia a la seguridad, que lo hemos dicho ya antes, pero en el despliegue de referencia no hay seguridad en OpenSearch. Entonces, la única seguridad es acceso al repositorio, que sí, ese sí se provee por defecto. Y entonces lo que podéis hacer, pues lo que decía, podéis activar el TLS si queréis, podéis utilizar Basic Authentication o podéis, si lo tenéis desplegado en Amazon, podéis utilizar el AWS SQV4, que es el sistema para utilizar las credenciales IAM de Amazon. Y también no es que soporte el EDAP, pero podéis sincronizar el EDAP o Active Directory si queréis, con lo cual podríais utilizar esas credenciales para conectaros a OpenSearch. Simplemente que lo tengáis en cuenta que por defecto no se está desplegando de esta manera, pero que lo podéis hacer. Si vamos a las diferencias, ¿vale? Porque decís, bueno, pues entonces Alfresco Community es lo mismo que Alfresco Enterprise, ¿no? Porque soporta lo mismo, tiene una parte del código compartida. Bueno, pues la verdad es que no. Sí que es cierto que se reutiliza parte del código fuente y esta es una de las razones principales por las que el código fuente no está disponible. Lo que se ha priorizado desde el equipo de ingeniería es que estuviese disponible, que lo tuvieseis para poder utilizar, aunque el código fuente no pudiese ser publicado todavía. Entonces ahora lo que están haciendo pues es refactorizando para poder separar lo que es Community de lo que es Enterprise y en algún momento poder publicar toda esta rama de Community, que lo que decía, esperamos que sea lo más pronto posible. Tenéis que tener en cuenta que el mecanismo no es el mismo. En Enterprise tenemos ese Live Indexing que está basado en eventos vía ActiveMQ. Para la versión Community no necesitáis ActiveMQ, podéis seguir sin usar ActiveMQ, porque ya lo habéis visto que solo depende de la base de datos de Alfresco para el contenido y del OpenSearch, no tiene dependencia de ActiveMQ. Y además, en este caso de Enterprise, no indexamos transacciones, sino que se indexan nodos.
Community, pues es un polling, ¿vale? Por encuesta, JMC. En este caso sí que indexamos transacciones de manera incremental. Y luego veremos que, sin embargo, estos campos que sé que utilizáis un montón en Solar, como el DDID, todavía no están disponibles para consulta. Pero bueno, eventualmente también estarán disponibles. Entonces, con esto os he contado ya una chapa tremenda. Espero que os haya quedado claro, pero bueno, nos gustaría, yo creo, ¿no?, verlo funcionar. Entonces, aquí lo que he hecho es un yo al fresco installer, Docker installer, que creo que conocéis esta herramienta. Entonces, en este, a partir de la versión 26.2, además de todo el resto de cosas, ¿ves? Aquí ya tenéis OpenSearch con el Batch Indexer, que sería esta opción, o el Community Fork de Jesse, que sigue usando Solar 9. Entonces seleccionaríais el OpenSearch con el Batch Indexer. Esto es que os despliega también el OpenSearch Dashboards, que lo vamos a desplegar en nuestro caso para que lo veáis, cómo funciona. Bueno, y el resto creo que es más o menos estándar, ¿no? Entonces, bueno, yo ya lo he hecho y entonces lo que vamos a hacer es arrancarlo para que veáis cómo funciona. Entonces estamos arrancando al fresco. Dejadme que os enseñe aquí lo que tenemos es al fresco y en este al fresco lo que tenemos definido es su sistema de Elasticsearch, ¿vale? Con este shared secret estamos creando el índice. Después lo que tendremos definido será el OpenSearch, ¿vale? Aquí tengo OpenSearch sin seguridad, es decir, está tal cual. Y luego tenemos el Batch Indexer con esta imagen, que lo que tiene es su conexión a OpenSearch, su conexión a base de datos y su conexión al Transform, ¿vale? Y tiene ese mismo shared secret. Y luego tengo, pues, por ejemplo, en este caso el polling interval son 15 en vez de 30, el mass window 30, el overlap 10 minutos. Y luego le he metido también el OpenSearch Dashboards para que lo podamos ver, que es la otra herramienta. Entonces, bueno, esta es, digamos, la configuración por defecto que os va a dar el Alfresco Docker Installer, ¿vale? Y ahora una vez que ya lo tenemos, entonces vamos a verificar que Alfresco esté funcionando. Esperemos que lo esté. Gracias. ¿Me puedes? Sí, ok. Aquí veis el nuevo logo, ¿vale? Entonces ya vemos que está funcionando. Vamos a hacer un zoom normal. Y aquí pues ya nos estarán funcionando las búsquedas, ¿vale? Esta búsqueda ya está yendo directamente contra Elasticsearch. Y si pues subimos un documento nuevo, por ejemplo aquí, vamos a subir, pues por ejemplo este, ¿vale? Que no sé de qué hablan, lo he subido un poco a la ligera, pero vale, vamos a buscar por Air Index y ya lo tenemos indexado, ¿veis? O sea, es bastante rápido. Y hacer por base de datos, pues bueno, ha sido bastante rápido. Y justo nos habrá pillado los 15 segundos, ¿no? También. Pero bueno, entonces, a nivel de usuario, pues nada más, funciona igual que funcionaba, misma funcionalidad. Y si conocéis las DevTools del OpenSearch Dashboard, este es el OpenSearch Dashboards, lo que podemos verificar es que tenemos los tres índices, ¿vale? El Alfresco Reindex State y el Alfresco Reindex Dead Letter. En Alfresco, pues vamos a guardar todos los documentos, que en este caso hay 840. En este index state vamos a guardar un documento, que este documento es el que tiene esos datos que nosotros utilizamos para la reindexación. Y en este de Aldeter, si todo ha ido bien, si no ha habido ningún error de indexación, pues debería haber 0, que es lo que hay, ¿vale? El mapping de Alfresco, pues tendremos todas las propiedades, tanto las por defecto como propiedades específicas, ¿vale? O sea que ha funcionado esa sincronización del modelo. Y tenemos indexados ya pues un montón de tipos y aspectos. Y si nosotros miramos un nodo en concreto, pues vamos a ver que tiene esas propiedades por defecto. Tiene el nombre, ¿vale? Que es budget, tiene el tipo y tiene también el path.
Nosotros también podemos conseguir el contenido si queréis. Este sería el contenido. Es decir, ha funcionado también la extracción de texto. Y tendría también los permisos, ¿vale? Estos serían los permisos, pues de Group Area 1 y Group Site porque está en un sitio. Vale, más o menos. Y luego tendríamos el mapping del state, que lo que contiene es lo que decíamos, ¿no? Pues la last successful from time, el last run status, esa información de control que queremos utilizar cada vez que llegue este ciclo de reindexación. Eh, Sergio está preguntando que si haremos, es que luego escribiré un post un artículo, ¿vale? Detallado con los pasos que necesitas. Vamos a revisar ahora, pero haremos un post detallado con cómo migrar de Solar a OpenSearch. Ahora lo vamos a ver de una manera más, porque me estoy extendiendo un montón y también quería oíros a vosotros. Pero bueno, vamos a ver un poquito de una manera más por encima lo que hacemos, ¿vale? Intentar hablar más despacio. Perdona. Entonces, si queremos migrar de Solar a OpenSearch, que era justo esto, no existe una migración directa, los índices no son compatibles, entonces tenemos que recrear por completo el índice de OpenSearch. Esto pasaba también con algunas versiones de Solar, cuando hacíamos un salto mayor de versión, pues teníamos que reindexar. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que desplegar OpenSearch, configurar el nuevo sistema Elasticsearch, desplegar nuestro conector Batch Indexing, realizar el indexado completo y una vez que todo funciona, pues hacer ese cambio y empezar a utilizar OpenSearch como sistema de búsqueda, ¿vale? Es lo mismo que hacíamos en una migración de Solar a Solar. Entonces, para hacer un indexado inicial completo, si nosotros usamos las opciones por defecto, no va a funcionar. Tenemos que irnos y cambiar esta propiedad de la que hemos hablado antes, ¿vale? Y ponerla a cero. Es decir, tenemos el mass gap age, que es desde cuándo empieza a indexar, es desde el principio de los tiempos, y eso es un cero. Y después, lo que tengo que hacer es ponerle en el índice de control, decirle al índice de control, oye, que la última fecha que he indexado es, pues en mi caso, por ejemplo, me he inventado esta, ¿vale? El 1 de enero de 2010. Entonces, lo preparo con esta propiedad y con y con una fecha anterior. Bueno, igual tenéis repositorios más antiguos, o sea que coged una fecha más anterior. Entonces lo arrancamos y dejamos que se ponga al día. Empezará por la transacción 1 y irá subiendo y al final lo conseguirá. En este proceso también revisar el max window y el batch size, porque en este proceso igual los queréis incrementar, porque para el día a día pues igual no es necesario, pero para este proceso igual los queréis incrementar para que vaya más rápido. Entonces, una vez que el last successful time to epoch hemos alcanzado a la última de nuestro repositorio y que verificamos que se ha indexado tanto metadatos como contenido como path o los que hayamos elegido según una propiedad, podemos revisar también el índice este del data y ver si hay fallos y los queremos reintentar. Y si todo está bien, pues entonces ya hacemos el cambio de Solar 6 a Elasticsearch y ya lo tendríamos migrado. Sé que es muy rápido, igual hago incluso algún proyecto en GitHub para que lo podáis probar, ¿vale? Pero la idea básica sería esta. Siguiente pregunta importante. Vale, yo vengo de un sistema viejo que tengo un montón de queries puestas por ahí y no sé si van a funcionar o no van a funcionar con el nuevo. Bueno, pues yo recomendaría que probaseis, ¿vale? Os voy a dar detalles, os pondré también más detalles en el artículo, pero diríamos que FTS funciona, está soportado, CMIS funciona, está soportado, Lucene Syntax también funciona, ¿vale? Y las consultas transaccionales, no transaccionales, sino pseudo transaccionales también funcionan. Hay algunas otras propiedades, subsistemas antiguos que ya no se han soportado porque no se usan, ¿vale? XPath, bueno, este quizás sí lo usabais, pero no está soportado. El index SQL ya no lo soportamos tampoco y el index al fresco tampoco. Entonces, todo esto está soportado, pero no todos los campos que había están soportados. Entonces, aquí os he puesto una lista de campos soportados y campos que ya no están soportados.
Entonces, si vuestras consultas incluyen algunos de los que no están soportados, pues tendréis que cambiar. Sí que es cierto que estos que no están soportados tienen más que ver con cosas técnicas. Bueno, sé que hay uno que os gusta mucho y que querríais que estuviese. Seguramente estará, pero de momento no está. Entonces, simplemente revisad si vuestra consulta se incluye en estos campos o no. En cuanto a la forma de las queries, pues básicamente está prácticamente todo soportado y hay algunas que se soportan con límites. Por ejemplo, cuando tú usas un wildcard, entonces solo se analizan, si recordáis, los campos que hemos metido en aquí, ¿vale? Solo estos son los que van a ir al wildcard. Entonces, si tenéis más, pues los tendréis que meter. Con prefijos pasa lo mismo, ¿vale? Pero funcionan sobre algunas propiedades más. Y en Fusi, Fusi es por proximidad, también pasa lo mismo, ¿vale? Y lo que hacemos es añadir algunos campos más a Fusi y añadir algunos campos más a Prefix. Pero en general, si queréis que las wildcards funcionen, pues entonces tendréis que añadirlo en ese campo de fields y reindexar. En el caso del exact term, es lo mismo que el cambio ese que metimos, ese breaking chain que metimos con Solar 2, ¿vale? Solar 2 me refiero al Fresco Self Services 2. Está desactivado por defecto, entonces requiere habilitarlo y si no lo habéis, después de habilitarlo, requiere reindexar. Entonces pensad si vais a hacer exact term, si tenéis o si tenéis en vuestro sistema exact term queries y entonces tendréis que habilitarlo también por configuración antes de realizar el indexado. Y finalmente las expresiones en regex no se soportan ya. Es decir, si tú pones una expresión en regex, va a decir que no la soporta. Finalmente, hay algo importante que probando me he dado cuenta y es que lo que no está soportado no da error, sino que se descarta. Entonces se pone, si es cierto que aparece un one en el log, pero pensad que si ponéis, por ejemplo, esta consulta, banana en tx commit time taxi, si hemos visto el tx commit time no está soportado, esto lo que va a hacer es decirme, vale, pues esto lo voy a ignorar. Entonces te va a devolver todos los documentos que tengan banana. Entonces, bueno, cuando probéis queries y migréis queries, esto tenedlo en cuenta. ¿Ok? Venga, entonces en CMIS, pues prácticamente es 100% compatible. ¿Vale? Esto no sé si lo habíais usado alguna vez, pero se puede usar el order by en funciones. Entonces, si tenéis un order by sobre una función, no os irá. El resto de queries os tienen que ir todas en cuanto a CMIS. Venga, hablemos del modo de la licencia y de alguna cosita más y os doy paso, que entiendo que tendréis muchas dudas y peticiones. Entonces, esto se distribuye por ahora en binario o una imagen Docker o un jar? El código fuente de momento es privado. La licencia no ha sido todavía aprobada ni publicada, pero lo será. Entonces se va a permitir descargar, instalar, ejecutar y usar el binario sin modificar. Lo podéis usar en entornos productivos. No se va a permitir redistribuirlo, hacer ingeniería inversa o usarlo en un servicio gestionado en un servicio SaaS. Esto entiendo que es una situación temporal y que de aquí a unos meses pues será como el resto de módulos de Alfresco, ¿vale? Se distribuirá el código fuente y se licenciará con el GPL v3 del resto de servicios de Alfresco. Pero por el momento, esto es lo que hay. Y finalmente, otra de las ventajas que tiene es que en este nuevo index, como se basa en OpenSearch y tiene un OpenSearch nativo, podemos utilizar un único OpenSearch para almacenar tanto los índices KNN, los índices vectoriales, como estos índices de búsqueda tradicionales. Entonces, con una única instalación de OpenSearch, lo podemos usar para los dos. Serán índices independientes, pero tendremos todo almacenado en el mismo OpenSearch. Y sí que es cierto que, claro, no habrá interoperabilidad de datos, porque son datos, en un lado tienes vectores, en el otro lado tienes texto y metadatos. Pero bueno, será también una ventaja que vosotros luego podéis utilizar para poder utilizar los dos productos juntos. Y es que os vais a ahorrar desplegar como mínimo un OpenSearch. Y esto era todo. Cierto es que he corrido quizá bastante porque me he dado cuenta de que tenía mucho más material del que os quería contar. Pero espero que tengáis los detalles iniciales al menos para poder empezar a trabajar con esto.
Entonces, tenemos ahora 5 minutillos. Como sabéis, si no, luego pues me enviéis las dudas y iremos generando proyectos, iremos generando artículos y lo que se necesite. Pero si tenéis ahora alguna pregunta que queráis que resolvamos en vivo, pues podéis utilizar el panel de Q&A o el chat, o si queréis que os dé paso, os doy paso también. ¿Alguna pregunta? Oh, vale. No, no hay soporte para stats ni pivots, ¿vale? Stats era una API que había que te devolvía las estadísticas de sitios, por número de documentos, por tipos y tal. Esa API se ha descontinuado. Y el pivots es esta API que me refería yo, la SQL, ¿vale? Entonces esas dos no hay soporte, pero bueno, se podrían añadir, ¿vale? Son esta y esta. Esas dos, Renzo, estas son las que no están soportadas. No sería difícil añadirlas. Si se requieren, pues podríamos. La de pivots igual es un poco más complicada, pero la stats sería bastante sencillito de añadirla. O sea, que podría ser un proyecto de la comunidad. ¿Alguna otra pregunta, impresión, comentario? Vale. Ruimán nos dice, ¿va a soportar Oracle? Estamos hablando de Alfresco Search Community, ¿vale, Ruimán? Entonces no va a soportar Oracle porque Alfresco Community no soporta Oracle. Si tú utilizas el Alfresco Search Enterprise, este sí que soporta Oracle. Entonces, este realmente no lo soporta por lo que te digo, porque no hay instalaciones de Community con Oracle. Entre tú y yo, como el código compartido, seguro que soporta Oracle, ¿vale? Es evidente. Pero no lo estamos diciendo porque se supone, bueno, si lo estás usando, ánimo, pero nadie utiliza Oracle con Community. Y luego, existe un feedback de cómo se comportarían transacciones de varios millones de nodos. Bueno, pues se comportaría mejor que Solar, ¿vale? Las búsquedas, por ejemplo, sí que tenemos, porque la búsqueda es prácticamente igual en Enterprise que en Community. Ahí sí que tenemos estadísticas y son rápidas, si el clúster lo tienes bien dimensionado, son bastante rápidas, puedo aportar alguna estadística por ahí. Y en indexación será más rápido que Solar, pero piensa que si tienes que extraer contenido, si tienes, no creo que, pero bueno, no creo que tengáis volúmenes gigantes en comunidad, pero si tenéis 1 millón de documentos y hay que extraer el texto de 1 millón de documentos, pues le va a costar. Entonces, ahí pues no se ha mejorado demasiado en lo que hablamos de contenido. En metadatos sí, porque va a la base de datos y indexa. Entonces, a nivel de metadatos sí que estamos hablando de que prácticamente es un 10% del tiempo que te costaría. Eh, entonces hablábamos de que si eran meses, ahora serán días, ¿vale? O si eran días, ahora serán horas en cuanto a metadatos, pero en cuanto a texto tienes que tener mm, eso en mente. Y en cuanto a consultas, es más rápido que Solar si lo dimensionas bien, seguro. También porque aquí estamos aplanando los permisos. Aquí los permisos van asociados a cada documento, mientras que en Solar había una especie de join entre el documento y los permisos. Entonces, en consultas también es más rápido que Solar. Espero que eso haya contestado a la pregunta. Y Amir nos dice, con más Gape Age, ¿se pueden desear primero lo más reciente y luego ir ampliando hacia atrás por tramos? No lo he pensado, pero es interesante. O sea, no lo he probado, entiendo lo que dices, ¿no? Digo, me indexo primero lo último y luego lo de atrás ya lo iré indexando. Sí, podría ser, podría funcionar. Lo que no sé si parará en el momento en el que llegue, ¿sabes? O sea, tú tienes todo el 2026 indexado, luego le dices que empiece a indexar de 2022 y entiendo que cuando llega lo que ya tiene indexado parará. No lo sé, ¿vale? Tendría que probar. Pero eso es un caso de uso interesante, la verdad. Si ese me lo apunto y haré también alguna prueba y os lo pondré en algún blog post o donde podamos, ¿vale? Ok. Eh, Hay un límite de a mí nos hacen más preguntas y nos dice si hay un límite de nodos para OpenSearch. Desde Alfresco no hay un límite. Es decir, si tú quieres poner un clúster de OpenSearch con todos los nodos que quieras poner, lo pones, ¿vale? Y obviamente está aprobado con HA, o sea, con el propio HA de OpenSearch, con un nodo controlando los otros y tal.
funciona perfectamente. Eso es más parte de OpenSearch, ¿vale? Porque el cliente eso lo maneja. Entonces, no hay ninguna limitación en ese sentido por parte de Alfresco. Tú, el clúster que tengas de OpenSearch, pues el que, como tú lo quieras gestionar. Pero no hay ninguna, en la parte de Alfresco no hay ninguna limitación para eso. José nos pregunta, ¿es necesario mantener Solar encendida mientras se realiza la administración de Elasticsearch durante la navegación en Access Enterprise? Depende, ¿vale? O sea, tú tienes dos escenarios. El primer escenario es en el que sabes que la migración te va a durar días, pongámoslo, y entonces quieres que los usuarios puedan seguir buscando. Entonces, en ese caso, mantendrías Solar encendido para que los usuarios pudiesen buscar y tendrías una reindexación de Elasticsearch en paralelo. Y una vez que Elasticsearch alcanzase a Solar, quitarías el Solar y apuntarías el Alfresco a Elasticsearch. Si le va a costar horas si tienes una ventana en la que sabes que lo vas a poder hacer, pues puedes directamente bajar Solar, reindexar con Elasticsearch y a la mañana siguiente levantar y ya está funcionando. Para volúmenes grandes, generalmente lo recomendado es, tengo Solar funcionando, los usuarios pueden seguir haciendo consultas y tengo Elasticsearch reindexando. Cuando Elasticsearch reindexa, principalmente lo que estás atacando a la base de datos. Entonces tienes que sobredimensionar tu base de datos, porque tu base de datos está sirviendo al reindexado de Elasticsearch y al trabajo normal de Alfresco. Entonces asegúrate de que sobre todo has subido la capacidad de la base de datos. Esa sería la recomendación así un poco a alto nivel. Perdona. No sé si tenemos más dudas. Bueno, nos hemos pasado ya de la hora, pero lo que os decía, si hay más dudas, pues me las hacéis llegar e iremos generando más material sobre esto, que es nuevo. Así que cualquier petición de material, como la de Amir de antes, que creo que era bastante interesante, pues me la hacéis llegar y la iremos solucionando. Bueno, pues muchas gracias a todos. Recordad que si alguien tiene alguna idea y si alguien quiere presentar, que por favor me lo diga. Y esta grabación pues aparecerá en connect.highland.com pronto, junto con las slides, con todos los enlaces para que lo podáis revisar. Bueno, pues gracias a todos y hasta la siguiente. Chao.